Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Bienvenidos a un nuevo video para el canal de Kraken Amador. Parceras, parceritos, hoy vamos a anunciar o vamos a reaccionar al penúltimo triángulo. Y ha sacado un nuevo video que se llama Bloodstrike tiene una crisis de identidad. Pero antes de comenzar con este video, como todos lo saben, hay que saludar a toda la fan de la familia que ha comentado hoy. Saluditos para los miembros VIP, en especial para el señor GDG1. También tenemos por acá el señor LilyJPGT, el señor DBZ Nacho y a Gilder Raider. No nos podíamos olvidar del señor Ezequiel Sarmiento. Y gracias, parceritos, por ser miembros VIP del canal de Kraken Amador. Y ahora vamos a leer algunos comentarios que nos han escrito. Por acá tenemos a Alex Reyes, que nos dice: a las personas que gastaron dinero y solo tienen 3 GB de RAM, ¿qué pasará? Bueno, mi querido Axel, las personas que tienen 3 GB de RAM y pueden jugarlo, pues seguirán jugándolo normalmente. Lo que hizo Bloodstrike con estos requisitos nuevos es para que no se estén quejando de que si el juego les va mal, pues ya no tengan excusa para quejarse, porque el juego no está hecho para esos dispositivos, está hecho para otra clase de dispositivos. Como ya saben, los requisitos están en el anterior video. Ahora sí, comenzamos, parcerito, de una vez. Este juego gratis humilla a Warzone Mobile. Y sí, creo que todos tenemos ganas de ver al grandulón caer y al chiquito triunfar. Ojito, parceros, esto sí es verdad. Todo el mundo quiere que el grande caiga y que el pequeño gane. ¿Por qué no darle una oportunidad al pequeño, Ver al grandulón caer y al chiquito triunfar. Pero seamos sinceros, ¿este juego realmente le llega a los talones a Warzone Mobile? Pues esa pregunta sí es interesante, chicos. ¿Ustedes qué opinan? Yo la verdad, sinceramente, yo lo que opino es que Bloodstrike está mucho mejor que Warzone Mobile, y eso es indiscutible. Pero que sea mejor es diferente. A ver, y me explico. Bloodstrike está mejor optimizado ahora mismo, pero cuando Warzone Mobile logra estar mejor optimizado, ¿quién será mejor? Intentemos averiguarlo. Antes de hablar de gameplay, hablemos de estética. Algo Uy, estética. Bueno, en estética, esa está interesante. Me gustó esta, que desde un principio me llamó la atención de Bloodstrike es que, al igual que Combat Zone, no parece un juego para niños. Ves a sus personajes y... Bueno, aquí interrumpimos un poquito. Ahí ustedes, ¿qué tal ven al Combat Zone? Combat Zone para mí sería una copia exacta de Warzone Mobile. O sea, es prácticamente todo Warzone. Creo que a él sí se le podría llamar Warzone Light o el Warzone chiquito. Pero bueno, parecen tener una estética visual más madura que las monas chinas de Free Fire. ey, pero esto no puede pelar. Al Free Fire lo meten en todo. Yo creo que toda esa gente que le tira high al propio Free Fire, creo que es lo que no deja que el juego muera, porque toda esa gente lo tiene en boca. Y obviamente lo que hace es que mucha más gente lo conozca. Hable mal o hable bien, es publicidad. Free Fire e incluso PUBG Mobile, que se me hace un juego un poquito más maduro, también tiende a caer en estas skins ridículas que parecen sacadas de Second Life. Bueno, PUBG Mobile sí se le tiene respetico, cierto respetico, porque es uno de los primeros, pero en realidad como que no da upa, no sé. Yo siento que tiene una gran comunidad, porque en los en vivo se le nota una gran comunidad, pero como que solamente en los competitivos, ¿no? Ya de ahí para acá, como que muy poco, un poco. Como que es un juego viejito, pero bonito. Entonces, cuando Bloodstrike arrancó con sus primeros 8 operadores, el juego me daba vibras tipo de Advanced Warfare, ¿sabes? Y creo que esto fue a propósito. Por ejemplo, Ethan de Bloodstrike le da un aire a Ethan de Infinite Warfare. Yo en realidad no le veo el parecido. Quizás por lo robótico, quizás por allá a lo lejos, un aire, pero un aire no como el de La Rosa de Guadalupe. Pero como que sí te da ese aire de robótico, ¿no? Es esa sensación de que es algo robótico. Aunque en sus inicios, pues, tenía esta cara. Y luego, Spike parece un reskin de Ruin de Black Ops 3. Y no me sorprendería si este güey se llama Spike por las Gravity Spikes. Mira, mi punto aquí no es tanto... ¡Oh! Bloodstrike se inspiró en Call of Duty. En realidad, inspirarse como que dice, qué bruto, cómo se inspiró, todo el juego está basado, no. Creo que
el que sí te llevaría ese título, repito, sería Combat Zone, pero Blood Strike es como una copia de muchos juegos. Así que este tema de Blood Strike tiene una crisis de identidad, creo que sí. No tanto una crisis, sino múltiples entidades. ¿Tanto querías que te dejáramos y ahora tú vienes a vernos? Sino más bien resaltar la consistencia que había en la estética visual de Bloodstrike. Si te enseñara estos diseños, no creo que sabrías decirme de qué tipo de juegos salieron. Corrijo, que este juego todo el mundo lo conoce y creo que hasta él sabe de dónde salieron porque todo el mundo habla de eso. Pero si Free Fire no tiene entidad, por ejemplo, porque no tiene ninguna base con sus personajes, que no se parecen en nada a los de Free Fire, quizás eso sea su propia identidad, no parecerse a ningún otro juego y que sea un estilo de popularidad, ¿no? O sea, que tenga puro personajes populares y eso también lo hace único. Esta morra parece que salió de IMVU, ese es Cristiano Ronaldo, un capitán, un robot, una mona china. En fin, no te la crees que estos güeyes salieron del mismo juego. Pero ¿qué tal estos personajes? Pues te la compro que son del mismo universo. Y estos personajes también. Y estos personajes definitivamente. Bloodstrike parecía ser un juego con una historia que contar. O quizás un mundo que construir. Y eso, la verdad, se me hizo muy chingón. Épico, esto sí estoy de acuerdo y creo que todos estamos de acuerdo en esto, la mayoría, bueno, los veteranos que conocemos el juego, sabemos que Bloodstrike mantenía una personalidad única, o sea, mantiene una personalidad única, o bueno, mantenía, sí, ya no es el caso, que lo hacía diferente a los demás juegos. Es más, en los mismos comentarios la gente dice, hey, ojalá no metan algo de otro juego, que no sea copiado de otro juego, que sea algo único. Y son comentarios de mucha gente que conoce el juego desde sus inicios, y era eso lo que nos atrajo a jugar Bloodstrike, a probar Bloodstrike, porque era un juego diferente a los demás, con algunas cosas similares de Apex y de Warzone Mobile. Y luego empezaron a salir personajes como Volt, que parece que lo sacaron de Overwatch, y luego Zero, Nacho y Ran, que parecen ideas descartadas para personajes de Free Fire. Otra de las cosas que también concuerdo con el parcerito es esto, brother. Es obvio que esos personajes parecen ideas descartadas del propio Free Fire. Por ejemplo, el Zero parece más a Yato. Es que tiene muchas cosas muy, pero muy igualitas a Free Fire. Y bueno, una de esas cosas son también los emotes, tanto los personajes como emotes. Por eso sí creo que tiene como múltiple identidad, ¿no? No solamente copió a Warzone, sino también a Free Fire, un poco de Apex Legends. El fragmentado se le podría decir, ¿no? Y yo sé que pedirle a un juego que sea consistente con su estética visual es algo difícil, como bien lo ha demostrado Call of Duty, pero no es imposible, como bien lo ha demostrado Apex Legends. Bueno, eso también es verdad, eso no hay que negarlo, eso no se puede negar. Apex Legends tiene una consistencia con sus personajes, todos parecen sacados de Apex Legends, se ven futuristas, es como esa esencia del Apex Legends. Todos los personajes tú sabes que vienen de ahí. En cambio, en Call of Duty pues se sabe que también inició bien, pero después tuvieron que cambiar. Y es que el público exige mucho. Ahora, pregunta. ¿Estos personajes me arruinan el juego? No, me vale madre eso, al fin del día son skins. Pero descargué Bloodstrike justamente porque no parecía el típico shooter chino para móviles. Ojito, esto sí también es verdad, es igual que lo que dijimos al principio, las skins no afectan en nada tu jugabilidad, o sea, no te va a afectar en nada en el juego, o sea, no afectaría en nada. Pero creo que la mayoría vino a jugar Bloodstrike porque también tenía esa esencia, se le notaba esa esencia única, hasta en los personajes tenía esa esencia. Tú veías cualquier personaje, o sea, es más, ustedes pueden revisar los personajes viejos y te puedes dar cuenta que vienen de un solo juego, vienen de un juego único. Pero ya con los nuevos ya la vaina cambia, sabes que no va acorde al juego que te mostró desde unos inicios. No sé, güeyes, me pasa algo muy similar con el juego Nier Automata, donde, o sea, no dudo que sea un juegazo, pero, güey, veo esto y parece waifu Lolita Desu el juego. Epa, esto sí es verdad. Eso también es verdad. O sea, el juego pueda que sea muy bueno. Bloodstrike no es malo, es bueno. Pero si ya comienzan a cambiar esa esencia, a cambiar la temática con lo que te llamó la atención al principio, aunque sea un buen juego, no deja de ser algo muy waifu.
Una gran parte de su éxito se debe a que tomó la movilidad, gunplay y customización de armas de Call of Duty y lo combinó con las habilidades y mecánicas de Apex Legends. Bueno, este punto también es cierto, concuerdo con él. Todo nos gustaba porque decíamos que era un hijo entre Apex y Warzone. Sin embargo, a diferencia de Call of Duty y Apex Legends, A, el juego no está muerto y B, el juego está optimizado para tu Mierdatel Plus. Bueno, aquí sí toca corregirlo un poquito, la verdad no concuerdo con esto. Quizás el video lo grabó antes de conocer las últimas noticias de Blue Strike, pero Blue Strike ya no puede correr en las Mierdatel. Pero aún así se puede correr en diferentes dispositivos gama baja. Y el punto del parcerito también es obvio, sí, no está muerto como la Apex Legends y se puede jugar en cualquier dispositivo a diferencia de Warzone Mobile. Regresando al tema de Bloodstrike y su falta de ideas originales, el juego acaba de añadir un nuevo mapa a su rotación. Ahora, ¿podrías intentar adivinar a qué otro mapa se parece? Bueno, para nadie es un secreto que Shooter Island es una copia de uno de los mapas de Warzone o de la saga Call of Duty. Le ha copiado casi todo. Bueno, corrijo, no se puede decir copia, solamente algo similar porque una copia lo demandaría. Pero como que sí es y a la vez no es. O sea, es como algo muy idéntico, pero le cambiamos algo parecido así como el de GTA. Ustedes saben que le copió a mucha gente. Ojo, este parcerito existe en la vida real. Este es el original. Este se hizo muy famoso, este chico, después de quedar preso, y GTA saca uno realmente parecido. No puede ser igual, hasta el color del pelo es diferente, los tatuajes no son iguales. Es como decir es pero no es. Y GTA lo hace con esta intención de que lo asimilen o lo relacionen con el personaje real, pero cuando este personaje real intenta demandarlo, pues se dan cuenta que no son iguales y llevan a perder la demanda siempre. Es como copiarte pero no copiarte, no sé cómo explicar esto. Sí, es una isla y sí, hay redespliegues infinitos y sí, la promoción está idéntica a la promoción de otro juego. ¿Ya entendiste? La Isla Siniestra, o como lo llama mi abogado, un cese y desista por parte de Activision. La Isla Siniestra es la respuesta de Bloodstrike hacia la Isla Renacimiento. Y lo raro de este mapa es que técnicamente no es una copia exacta de Isla Renacimiento, pero al mismo tiempo se siente como Isla Renacimiento, ¿sabes? Es un mapa nuevo, pero al mismo tiempo siento que ya me ubico aquí. Epa, eso es lo que digo yo, eso es lo que trato de decir. Es como que ya sabes quién es, pero como que no es. Qué vaina rara, güey. O sea, ese claramente es el faro, esa es la prisión, ese es Control Center. No es el mismo mapa, pero sí es el mismo mapa. Es difícil de explicar. Ahora, yéndonos al gameplay de la Isla Siniestra, creo que es obvio que este mapa es mucho más divertido que el otro mapa de Blood. Bueno, quizás la palabra divertido no es la correcta en este caso, porque el otro mapa también tiene su lado divertido, ¿no? Hay momentos en que caminar por ahí es bueno, o sea, pues no todo tiene que ser frenético. Si buscas algo frenético, pues el nuevo mapa lo es. Eso sí es verdad, es muy frenético, no tiene duda, porque es un mapa pequeña y por eso lo elegimos, porque queríamos un mapa más frenético. Bloodstrike. Olvídate de caminar a lo imbécil, este mapa es pura acción desde el momento en el que caes. Las armas que más destacan son los subfusiles y escopetas, más que nada porque mucho del diseño de este mapa está conformado por edificios y esto por lo menos te da la oportunidad de realmente exprimir el movement de Bloodstrike. Bueno, también se ha podido ver algunas personas usando la Franco, no sé si a ustedes les parece, pero no creo que solamente sean subfusiles, también he visto francos, escopeteros. Creo que esta parte sí no concuerdo, hay mucha gente que le juega con cualquier tipo de arma, juegan con sus armas preferidas y no tiene nada que ver con el mapa. Pero que sí es recomendable es usar esas armas, las de corta distancia y de media distancia. Pensé que mi experiencia de Warzone me iba a servir de algo, pero estos güeyes están en otro plano existencial de God Movement. Pero no esperaba menos de mis contrincantes. Bueno, este es un tema muy delicado, el tema de la jugabilidad. Aquí sí hay que hacer un entre paréntesis, espero que no se moleste la gente con lo que voy a decir, pero Popeye, este jugador, era el número 2 en la temporada, una de las temporadas más viejitas. Llegó a ser el número 2 del mundo en Blue Strike. Adiós, Tap Tap. Sigue funcionando, pero no igual que antes. Ahora no hay quien pare a los de PC. El juego era de móvil y escuchan más a los de PC.
F. No hay punto de comparación entre un jugador de PC y uno de móvil, pero bueno, toca adaptarse. Lo que quiere decir nuestro parcerito es que a los de PC ahora están imparables y ahora están increíblemente difícil de matar a una persona de PC. Ya saben que la movilidad está solamente para PC, o sea, está más optimizado para PC que para móvil. Y el tap tap era como una estrategia para matar a esta gente de PC, pero ahora sí en el tap tap, aunque se puede hacer y la pueden hacer mejor, son los de PC y no los de móvil. O los de móvil también pueden hacerlo, pero no tan fuerte como antes. Ahora los de móvil están en desventaja contra los de PC, aún más, porque ya siendo un chico de PC y tú de móvil es difícil ganarle. Les digo, por algo estoy en nivel oro en Ranked. Que por cierto, sí, aunque esté muy chingón tener Ranked desde el día 1, las recompensas por subir de rango están súper X. Todas las recompensas constan en estas monedas de rango hasta que llegues al nivel de Maestro 4. Y esto te va a dar un avatar, un protector de grado de la cuarta transformación, un emote igual muy genérico y un cuchillo gay, que por cierto... Esto también es verdad. Esto también es verdad. Ese cuchillito yo sí decía que era del equipo LGTB, algo así. Era como que así, bro. Solo está disponible por tiempo limitado. Y el último rango de Ranked, Leyenda. Este rango te va a dar el mismo avatar, nada más que con colores diferentes, y el mismo emote, pero con otro PNG. Concuerdo, no tiene nada divertido subir a leyenda o llegar a maestro. Los dos rangos son iguales, simplemente cambian el color. Aunque cabe aclarar que llegar a estos rangos es muy fácil. En Warzone Mobile, Bloodstrike no solo ofrece un Battle Royale, también incluye un multijugador clásico con modos de juego como punto caliente y eso es todo. Bueno, Bloodstrike no solamente tiene zona caliente, creo que tiene muchos modos de juego. Tiene duelo en escuadra, en escuadrones, que es prácticamente duelo en escuadra. Tiene el de la nuke, maestro en arma, todos contra todos. Sí, se podría decir que tiene muchas, pero muchas más cositas interesantes. Creo que voy a reaccionar a este video pronto en otro video, porque se nos fue el tiempo, ya es 17 minutos y yo ya me voy. No siendo más, chicos, nos vemos hasta la próxima, chao, chao.